Bienvenidos a este diálogo hoy viernes. Queremos hablar sobre una temática sumamente importante y por supuesto que nos tiene que llamar la atención a todos los hondureños. El tema de la COVID-19, pero en menores de edad. Ya la Secretaría de Salud ha anunciado pues el ingreso en este mes de enero de las vacunas denominadas pediátricas contra la COVID-19, las mismas que serán aplicadas a menores de 5 años en adelante, con el objetivo de que los pequeñines del hogar comiencen las clases presenciales en los centros educativos a nivel nacional. A esto también se suma la variante Omicron que está afectando al mundo y también los casos extraños que se están dando de influenza junto con COVID-19. Vamos a dialogar sobre esta temática con expertos en la materia. Estará con nosotros en unos instantes el doctor Darío Zúñiga, quien es pediatra, y está con nosotros vía Zoom la doctora Ligia Ramos, quien es presidenta de la Asociación de los Médicos del Seguro Social aquí en Tegucigalpa. Doctora Ligia, le agradecemos enormemente por atendernos. Sabemos que tiene algunas ocupaciones y nos ha brindado su espacio esta mañana para poder compartir con nosotros este tema importante. Buenos días, un gusto saludarle. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, está pasando lo que nosotros habíamos vaticinado desde octubre, noviembre, que lo más probable es que en enero íbamos a tener brotes de COVID. Los brotes de influenza que no nos es extraño, por eso, si ustedes se recuerdan, dentro de las jornadas de vacunaciones también se estaba vacunando contra la influenza. Desgraciadamente en el mundo se está viendo una mezcla de influenza con COVID, que le dicen florona, que ya se ha reportado en varios países, y ese también podría ser el caso aquí en Honduras. Se ha visto que a partir de las reuniones de Navidad y de fin de año se ha visto un incremento importante en casos de COVID y de influenza. Gracias. Que nos están de nuevo llenando los centros de triaje. Gracias a Dios que las personas que están vacunadas pueden tener una afección moderada, pero no necesariamente una afección grave que nos lleve a la mortalidad. La preocupación que tenemos es con las personas que decidieron no vacunarse o que no tuvieron acceso a la vacuna. Esas personas sí nos preocupan porque esas personas sí terminan con neumonías y con soporte de oxígeno y algunos pueden terminar en la unidad de cuidados intensivos. Doctora, muchísimas gracias. Ya está con nosotros aquí en el estudio también el doctor Darío Zúñiga, quien es pediatra. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Gracias también por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Buenos días. Buenos días, Efer. Buenos días, Ligia. ¿Qué tal? Pues sí, aquí estamos para platicar esto tan importante que es, como es la vacunación en la edad pediátrica, pero ya sobre todo por debajo de los 12 años, pues que es una preocupación importante. La edad escolar, el tema que por ahí anda tocándose de que si abrimos las escuelas, pero no tenemos todavía pues la vacuna. Y creo que es oportuno poder hablarlo y poder adelantarnos algunos hechos, como decía la doctora. Ya pensábamos que este mes de enero iba a ser de esta forma y más con esta variante de Omicron que sí ha afectado a aquellas personas que no se han vacunado. Entonces, en ese sentido, creo que hablar de la vacunación de la edad escolar cuando se pretende abrir las escuelas es de suma importancia para poder entrar a este periodo escolar, pero con nuestros pacientes, nuestros niños vacunados. Doctor, la doctora Ramos mencionaba de que han habido incrementos y como ustedes lo habían vaticinado desde octubre a noviembre, pues que en enero se iban a dar este tipo de incrementos de casos de COVID. Quizás la percepción de la ciudadanía es muy distinta a la de ustedes que son los expertos y por eso les quiero consultar, porque para nosotros como ciudadanos puede ser de que los casos sí han aumentado, pero no en una gran cantidad como cuando comenzó la pandemia, por ejemplo. No sé si estoy equivocado o usted que con la doctora Ramos también, que son los que tienen más conocimiento en esto. Ligia. Doctora Ramos. Sí, mire, no, definitivamente que sí. Los casos han aumentado bastante, pero bastante, le digo porque ya
bueno, yo que he estado pendiente de pacientes con COVID y que he estado pendiente de los triajes, el triaje del Seguro Social del barrio abajo, ya a las 11 de la mañana no hay cupos para pacientes respiratorios con sospecha de COVID. Desde las 11 de la mañana ya no hay cupos ni para la tarde. Ayer pasó con personas que se quedan sin atención y tienen que buscar otros que sean. Bueno, tenemos algunas dificultades con la comunicación con la doctora Ramos vía Zoom. Cerrar centros de triaje. Entonces, nosotros, aparte que yo ya estoy empezando con casos posta, con el inicio. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Me escucha? Doctora. Sí, le estamos escuchando, ahora sí. Sí, no, que le digo yo que si comparamos ahorita con marzo del 2020, ahorita estamos en una ola fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que como hay un buen porcentaje de la población que está vacunada, estos casos no llegan a hospitalizarse porque tienen un curso menos grave, porque están vacunados. Pero de que sí hay un aumento bastante grande de casos de COVID, sí hay. Podríamos decir entonces, doctora, que en efecto se han incrementado los casos, pero ninguno de estos es grave o la verdad, la mayoría, doctor, son asintomáticos, entonces podríamos decir. Algunos de los pacientes se presentan con síntomas. No es algo que podemos catalogarlo como que no hay síntomas. Claro. Sino que básicamente lo que hemos visto es que hay una disminución de los ingresos a las unidades de COVID y a las unidades de cuidados intensivos. Pero la afluencia de los pacientes en los puntos de triaje que todavía están trabajando es igual que la que hubo en el momento de las crisis de pandemia. Es decir, tanto a nivel de la emergencia de pediatría como de diferentes lugares, hemos visto como un incremento del número de pacientes sintomáticos respiratorios. Sí. Claro, se suma al hecho del COVID, el hecho de que hay influenza y que también hay gripe común y que también hay un dengue por ahí todavía que semeja los mismos síntomas, sobre todo en la población infantil. De modo que no solo a nivel público, sino que a nivel privado. El incremento de ver 2 pacientes respiratorios a la semana a ver 25 en una semana es un incremento bastante importante que si lo vivo yo a nivel privado, lo mismo pueden decir mis colegas que tienen su clínica privada, pero también a nivel público hemos visto cómo el incremento es enorme y se ha visto abarrotados los laboratorios y se han visto abarrotados los hospitales. Y el problema aquí, como decía la doctora Ramos, es el siguiente. ¿Qué va a pasar si Omicron llega a nuestra población infantil escolar? ¿Quién nos garantiza que no vamos a tener la forma de neumonía grave en los pacientes? No podemos decirlo. Vemos que el curso de la enfermedad por Omicron es explosivo, es bastante contaminante, muy contagioso. Menos de 24 horas los pacientes tienen síntomas, pero en ese sentido no podemos decir que no le va a dar neumonía a nuestros pacientes, a nuestros niños. Y por otro lado, pues tener en cuenta de que la idea aquí no es que si me da una gripe por COVID, no, es algo leve. Lo que se está viendo a nivel de la población adulta es que hay un mayor número de casos de accidentes cerebrovasculares, infartos agudos de miocardio, problemas de hipertensión y diabetes en la población adulta que tuvo COVID, más que la población que no ha tenido COVID. Entonces yo creo que aquí no se trata de que si me da una gripita o no. No sé, es que a mí me dio suave. No, se trata de cuáles son las complicaciones a largo plazo, que aún no las conocemos en su totalidad en la población adulta y menos en la población infantil. Doctora Ramos, si no nos hubiésemos vacunado a la mayoría de los hondureños, yo creo que la condición actual sería peor de la que estamos viviendo actualmente. Bueno, yo creo que tenemos un gran porcentaje de población que no se ha vacunado todavía, que no tiene ni siquiera la primera dosis. Y hay un gran porcentaje de la población que solo tiene una dosis de vacunación y eso no los protege totalmente contra el COVID. Sí. Bueno, la verdad que ninguna vacuna nos protege contra el COVID en cuanto a infectarse, pero sí en cuanto a complicarse. El curso del Omicron, el curso clínico del Omicron, donde se ha visto en Europa, en los Estados Unidos,
es lo que se ha visto que es muy contagioso, pero tiene un curso leve. Sin embargo, acuérdese que en esos lugares la mayor parte de la población, más del 80% de la población está vacunada. Entonces, ese es el comportamiento que tiene el Omicron en personas que están vacunadas, ya con su dosis total. Pero no sabemos el comportamiento de las personas que no están vacunadas. Entonces, esa es una problemática que tenemos que afrontarla. Nosotros definitivamente no sabemos el comportamiento en los niños, como dice Darío, y tenemos porque la variante Delta fue devastadora en niños y en jóvenes, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo es el Omicron en niños y en jóvenes que no están vacunados. Estamos enfrentando retos porque nuestra realidad es otra a la realidad de Europa, a la realidad de los Estados Unidos, porque sí a nosotros nos falta un gran porcentaje de la población que se vacune, ¿verdad? Entonces creo que ese es un reto del nuevo gobierno, de poder vacunar lo más rápido posible a los niños menores de 12 años. Doctora Ramos, doctor Zúñiga, y a esto que usted menciona, doctora, se suma también y se une el tema de cierre de triajes, de cancelación de contratos de enfermeras y enfermeros auxiliares como médicos también, y esto obviamente viene a empeorar la situación. Sí, yo creo que aquí es donde es oportuno el momento en el sentido de poder organizarse nuevamente. Ya tenemos población médica, hablando de doctores, enfermeras, técnicos de laboratorio, microbiólogos y el resto de la población que trabaja en rayos X, que está entrenado en el manejo del paciente con COVID, lo cual nos va a facilitar un poquito más si hubiera una nueva necesidad de reabrir estas instalaciones. Con respecto a lo que es la vacunación, es donde debemos de apuntar, porque desde el punto de vista psicológico y social, los niños deben volver a interactuar en la escuela. Y yo creo que aquí es donde tienen que volver a aprender. El aprendizaje no lo podemos medir todavía, creo, con algunas pruebas específicas, pero se ha visto disminuido, diría yo, o enlentecido con la forma virtual en las casas de los niños. De modo que el objetivo principal debe ser la vacunación. Ya Estados Unidos, ya Israel y ya otras naciones en el mundo están vacunando niños de 5 a 11 años, que es la edad escolar. De 6 a 12 es nuestra edad escolar. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros dirigir los esfuerzos del nuevo gobierno en el sentido de poder vacunar los niños y poder de esta forma reabrir las escuelas. Obviamente hay que revisar lo que es las instalaciones de las escuelas con respecto a la dotación de agua y además la dotación de jabón y de las medidas de bioseguridad tanto para el personal docente como para los pequeños. Yo creo que estamos a tiempo, vemos con muy buenos ojos a estas nuevas autoridades que están preocupados realmente porque en este momento la preocupación número uno debe ser Omicron en la niñez con respecto a que no sabemos qué puede pasar en ellos. Bien decía la doctora Ramos, el Delta el año pasado cobró varias neumonías en los niños, vimos mucha afectación en la población infantil y en la población de adolescentes y adultos jóvenes de los 17 a 18 años, que todavía me toca verlos a mí y sí vimos neumonía importante en ellos. Lo que también pues nos lleva a pensar en estas complicaciones que estábamos hablando, Efer. Niños que refieren que se agotan, niños que tuvieron neumonía y de repente tienen un cansancio que no se explican. Y lo que hablamos de la cronicidad del COVID en algunos pacientes, también lo hemos visto en la población infantil. De modo que el esfuerzo número uno como pediatra es, para mí, vacunar niños de 5 a 11 años y poder de esta forma sentarse y poder organizarnos para poder abrir nuevamente las escuelas. Ahora, doctora, existe un temor por parte de los padres de familia de mandar a sus hijos a los centros educativos y es comprensible también. Precisamente, porque es no tener la vacuna. Y en aquellos casos, como decía la doctora Ramos, hay adultos que todavía no se han vacunado. Doctora Ramos, le consulto, ¿existe la posibilidad o si ya se registró en el país algún caso de algún menor que tenga dengue, que tenga COVID junto al mismo tiempo que tenga influenza también, doctora?
Yo no tengo esa información. Probablemente Darío sí la tenga porque él es pediatra. Doctor no tengo Zúñiga. la información. Hemos visto algunos casos en los que al principio no sabemos qué realmente es, si es COVID, si es dengue. Y entonces, pero sí han habido reportes de algunos niños en emergencia de hospital, escuela y en el Seguro Social, donde estos niños que han tenido las dos enfermedades han sufrido un curso bastante grave de la misma, requiriendo de unidad de cuidados intensivos, pero que hasta el momento no recuerdo haber escuchado que haya sido fatal el desenlace. Pero el curso de tener dengue y tener COVID, con solo imaginarlo, y no lo he visto en ningún niño, pero sí es bastante grave. Sí. Algunos niños sí dan la impresión de que son un dengue al principio, luego se determina que es un COVID, y lo importante ahí es estar en la vigilancia médica. Y esto es interesante porque si un niño requiere de la vigilancia completa por parte de un personal médico, imagínense lo que es tener abarrotada la emergencia de ambos hospitales, porque ambos hospitales los conozco y sabemos de que cuando se abarrota, por ejemplo, el filtro del Seguro Social que me imagino en este momento cómo debe de estar, de niños con fiebre, estamos hablando de atenciones de entre 80 y 300 atenciones diarias en el Seguro Social y en el Hospital Escuela y en el Alonso Suazo también por arriba de los 300, 400 casos diarios. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta la capacidad instalada que debemos tener como prestadores de servicios de salud y además de darnos cuenta de que hay preocupación por parte de la población porque nos alarmamos cuando el niño tiene fiebre y no digamos cuando empieza a estornudar o a tener dificultad respiratoria, que esos son los síntomas que debemos tener en cuenta como padres para poder asistir con tiempo al médico y poder evitar las complicaciones de cualquiera de estas enfermedades. Doctora Ramos, usted que está completamente ligada al Seguro Social, ¿cómo están las atenciones actualmente? Estamos, la consulta externa en general está funcionando al 100%. Sin embargo, los centros de triaje que hemos tenido que estuvieron tranquilos en el mes de noviembre y diciembre, ya en este momento ya están abarrotados. Como les decía, el día de ayer había casos de pacientes que seguían llegando y ya no dábamos abasto con los médicos que estaban viendo a los pacientes respiratorios. O sea, a las 11 de la mañana ya teníamos lleno todos los cupos de la tarde de los médicos que están viendo respiratorios. Entonces, esa gente se tuvo que rechazar el triaje y estabilización a nivel de la ciudad, a nivel nacional, porque esto viene empezando. Y decirles pues que el personal de salud no es un personal descartable, es un personal que se necesita con o sin pandemia, porque el sistema de salud ha estado tan precarizado que este personal se necesita para rehabilitar o para volver o para iniciar una cobertura universal de salud. O sea que no son personas que deben ser descartables, ni son personas que deben quedar sin trabajo, porque se necesitan en el sistema de salud. El Seguro Social ahorita está lleno de pacientes sintomáticos respiratorios. Doctora, compartimos con usted su punto de vista en que los médicos son esenciales en medio de esta crisis y fuera de la misma también. Nos van a permitir, por favor, una pausa, doctora Ramos, doctor Zúñiga, para después de la misma dialogar sobre... Aquí estamos hablando de que se quiere volver de manera presencial a las aulas de clases con los niños, pero detrás de esto hay un protocolo que hay que seguir, como lo mencionó el doctor Darío, para que los niños puedan regresar de manera presencial. Es decir, medidas de bioseguridad en los centros educativos, condiciones dignas para que los niños puedan recibir sus clases. Vamos a hablar de cuáles serían las estrategias que tendría que tener el nuevo gobierno para que esto pueda verse efectivo a partir del próximo mes de febrero. Hacemos la pausa, no nos cambia, volvemos con más aquí en Diálogo. Continuamos con más en este diálogo aquí en Hola Honduras, precisamente hablando sobre el tema de la vacuna pediátrica, la misma que anunció la Secretaría de Salud, estaría ingresando al país en los próximos días para que de manera presencial los mayores de 5 años, los niños, nos referimos a ellos, puedan volver a las clases presenciales
en sus centros educativos. Y antes de la pausa, pues dejamos el planteamiento con nuestros expertos que hoy nos acompañan, la doctora Ligia Ramos Biazún, quien es la presidenta de la Asociación de Médicos del Seguro Social, y el doctor Darío Zúñiga, un reconocido pediatra en nuestro país. Para volver a clases presenciales se debe tener un protocolo, un sistema de emergencia, como usted lo quiera llamar. Tienen que verse medidas de bioseguridad en los centros educativos, tiene que haber agua potable en los mismos centros educativos, tienen que haber condiciones estables. Las autoridades de educación tuvieron 2 años, literalmente 2 años, para fortalecer los centros educativos en temas de infraestructura y tener un plan de contingencia para el día cero, como lo queramos llamar, si lo queremos llamar así, mejor dicho. El día cero es cuando los alumnos retomen a clases presenciales. Doctora Ramos, le consulto, ¿qué planes de contingencia, médicamente hablando, deben de existir para que los niños puedan volver a clases presenciales? El equipo de bioseguridad, ¿verdad? Acuérdese que en las áreas rurales no tienen acceso económico para tener mascarillas, para tener el alcohol de manos, ¿verdad? Que debería de tener, portar cada niño, cada profesor, su gel de mano, su mascarilla, tener el distanciamiento adecuado entre cada niño en las aulas de clase para poder venir y recibir las clases de forma más tranquila, tener agua potable, tener los espacios donde ellos se sienten, porque a veces hay clases que las abarrotan demasiado por la falta de personal. Entonces todo eso debería de haberse hecho, debería de haberse previsto, ya se debería de tener el alcohol para los niños, las mascarillas para los niños y para los docentes, ¿verdad? Entonces, 2 años desperdiciados por una mala administración del sistema de educación es una tristeza, porque ese tiempo fue valioso para poder invertir en eso y para tener un proyecto para regreso de los niños. Doctor Darío, la doctora Ramos mencionó algo muy importante, el costo que va a implicar para los padres de familia o incluso para el mismo docente de llevar las herramientas de bioseguridad, mascarillas, gel de mano. Yo creo que aquí es donde tenemos que sentarnos. La planificación es importante y la organización también. Yo creo que esperando las vacunas es el primer punto en el que nosotros debemos de hacer énfasis. Esperar las vacunas para poder vacunar esa población entre los 5 y los 11 años, que son una gran mayoría de los niños que tenemos en esos grados, desde primero a 6º grado. Luego, pues como decía la doctora Ramos, la organización en los diferentes centros para determinar cómo va a estar la dotación de agua, cómo vamos a mantener el distanciamiento y cómo vamos a hacer. Algunas escuelas privadas hicieron algunos modelos ya en las clases semipresenciales. Y entonces ahí es donde podemos ver que pues, se puede alternar, es un volver a clases que puede ser diferente, en el que de repente hoy pueda ir primer grado y todos los maestros están trabajando en primero, segundo, tercero, y mañana martes vaya cuarto, quinto, sexto, y luego noveno, 10, 11, 12, o sea, creo que aquí es donde tenemos que como que organizarnos, porque tenemos que ver que no podemos en una escuela, por ejemplo, yo estuve en la Escuela República del Perú, donde habían 2.000 niños, en una escuela pública donde vamos a meter los 2.000 niños el día cero, como dice usted, no podemos, esa es una situación muy complicada, no hay número de maestros que pueda controlar esa cantidad de niños, y sobre todo entre los 5, 6, 7, 8 años, que ya a los 8 años los niños entienden y usan su mascarilla. Es más complejo un pequeñito de 5 o 6 exactamente, 5 o 6. Primer grado para mí todavía es un grado en el que hay que ponerle especial atención para poder determinar cómo vamos a hacer esta organización. Pero creo que hay tiempo, que todavía hay tiempo, que cada escuela puede organizarse, que puede hacerse un calendario especial de cómo vamos a recibir los niños, mientras viene la vacuna. O sea que la vacuna está prevista para venir a finales del mes de enero. Probablemente a finales de febrero ya podríamos decir que tenemos una población escolar vacunada, si la distribución es por escuela. Habría que ver qué es lo que vamos a hacer en ese sentido, pero creo que sí hay chance de sentarse, tanto el Ministerio de Educación como las autoridades de salud, para poder organizarnos
en ver cómo vamos a volver a las escuelas. Eso yo creo que los distritos escolares están organizados y cada escuela tiene su junta directiva que podría pues sentarse. Estamos hablando de los que nos enseñan a leer y escribir, son personas que saben planificar, al igual que el Ministerio de Salud, que hemos participado en campañas de vacunación en toda nuestra vida, independientemente de nuestra especialidad. Así es que yo creo que es importante la organización. Doctora Ramos, el doctor Zúñiga menciona un tema muy importante, el trabajo en equipo, y esto incluye también a los padres de familia, porque ellos son los que desde su hogar tienen que inculcar a los niños de no quitarse la mascarilla, de estar muy atento con el distanciamiento, de usar siempre su gel de mano y demás. Sí, y teniendo autoridades, es importante, ¿verdad? El hecho de autoridades que estén capacitadas lo suficientemente y que tengan la voluntad política para hacer ese retorno y que se trabaje en equipo, Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, Secretaría de Educación con padres de familia. Es muy importante este trabajo en conjunto, que no ha habido porque ha habido un divorcio en todos estos gobiernos anteriores y ha habido gente que no ha estado capacitada para tomar estas decisiones y no ha habido voluntad política. Sin embargo, pensamos que en este momento sí va a haber un poco más de responsabilidad, un poco más de decisiones técnicas a favor de la niñez. Los padres de familia obviamente son súper importantes, ellos son parte del sistema de educación, pero hay cosas, como decía Darío, en los niños pequeños, por mucho que uno les enseñe, ellos hasta se prestan las mascarillas, se comparten la comida, entonces ahí sí tiene que haber otro tipo de estrategia, ¿verdad? Porque esos niños no los podemos exponer. Porque por más que uno les diga, ellos viven en su mundo, ellos tienen sus amiguitos, no son egoístas, si les gusta más la mascarilla del otro, se la cambian, o sea, ese tipo de cosas hay que preverlas, ¿verdad? Y hay que ver que eso es bien difícil, pero ya de los niños, como decía Darío, de 8 años en adelante, ya tienen un poquito más de disciplina o de autodisciplina para hacerlo. Ahora, doctora Ramos, entenderemos, doctor Zúñiga, también de que las autoridades salientes de salud y educación ya tienen que tener este plan de contingencia, porque si no, entonces le tocaría a las nuevas autoridades comenzar de cero. La lógica me dice a mí que ya las autoridades que van de salida tienen que dejar un planteamiento para las nuevas que van a ser los titulares de estas dos secretarías y a partir de ahí comenzar a trabajar también para que esto se haga efectivo. Sí, y es importante cuando la doctora menciona lo de la voluntad política, y ese es un término que venía yo pensando en él hace unos momentos cuando venía aquí, porque decía, ¿por qué tiene que haber voluntad política para poder realizar el trabajo que va a beneficiar la niñez de un país? ¿Y por qué tengo que tener la voluntad política para hacer X o Y cosa? Creo que en nuestro país se necesita esa voluntad política. Me parece que no tendría que ser de esa forma, sino que el simple hecho de saber que vamos a hacer el bienestar por la niñez de nuestro país, sea usted azul, rojo, verde, negro, o sea usted católico, musulmán, evangélico, independientemente de eso, son nuestros hijos los que van a la escuela. Si usted es político o no es político, religioso o no religioso, son nuestros hijos los que necesitan aprender. Entonces quería dejar ese pensamiento en claro de que más que la voluntad política se necesita la voluntad de un papá o mamá, que ya sea ministro o no ministro, en educación o en salud, nos demos cuenta de que es la niñez de nuestro país, que son nuestros hijos los que necesitan que nos organicemos y planteemos cómo van a volver al aula de clase de la forma más segura. Y disculpen que me emocione un poquito porque es que no concibo yo el hecho de que nosotros los adultos estemos pensando, es que como aquel es rojo, azul y como ya me fui, y que ya me vine y que ya se fue el otro, y estoy de acuerdo porque el cambio creo que es necesario y que debemos nosotros plantearnos una seguridad para nuestros niños en educación. Y yo creo que eso depende de nuestra voluntad como padres, como hondureños y como adultos. Entonces yo creo que sí, pues si no se organizaron en 2 años,
tenemos, yo creo, primero unos cuantos días para que venga la vacuna, para sentarnos y pensar cómo van a volver a clases, porque tampoco es que los vacunamos hoy 30 de enero y ya pueden ir el 1 de febrero a clases. O sea, no podemos, necesitamos por lo menos un par de meses para que empiece a trabajar la vacuna. Y o sea que yo creo que el primer trimestre de este año hay mucho trabajo que hacer con respecto a la organización, la evaluación de las escuelas, ver lo del agua potable, es una cosa esencial. Es crucial, claro. Agua y jabón. Decía la doctora Ramos, pensando en las áreas rurales y el gel de manos allá y las mascarillas allá y esta situación yo creo que va a ser difícil, pero agua y jabón creo que podemos dotarlo. Y en ese sentido pues yo creo que va orientada la situación y los padres de familia que tenemos que formar parte de ese equipo de trabajo, como bien decían ustedes dos. Sí. Doctora Ramos, también su punto de vista en torno a esto que ha mencionado el doctor Zúñiga, de esa aparente voluntad política que debería de existir para que todo salga de la mejor manera posible. Sí, mire, yo no creo que vayan a tener, no tienen nada armado ni tienen ningún plan, porque si no lo hicieron en 2 años, no creo que tengan nada que presentar al nuevo gobierno. Y yo estoy de acuerdo con Darío en el sentido de que, o sea, la voluntad de que nuestros niños estén bien, no debería de ser una política, o sea, debe de ser una política de Estado, ¿verdad? Lo que pasa es que en estos años lo que hemos visto es una desidia en cuanto al bienestar de nuestra población y han visto estos ministerios como una minita de oro para hacer sectarismo político, para sacar dinero, para malversar. Y no lo digo porque yo sea oposición o porque estoy en un nuevo puesto, lo digo porque es la verdad. Entonces, tanto el sistema de salud como el sistema de educación han sido manejados por personas que técnicamente no han tenido la capacidad y aparte que han tenido la prepotencia para venir y continuar en esos cargos. Eso ha sido un error de parte de los gobiernos anteriores y esa es la realidad. Desgraciadamente estas personas sí no priorizaron las necesidades de nuestros niños, pero que creemos que en este momento sí va a ser distinto el tener un nuevo gobierno que tenga una cara más social. Creo yo que va a funcionar, pero igual hay que estar al tanto, ¿verdad? Hay que estar al tanto que las personas que sean nombradas en estos cargos sean personas que no sean activistas políticos, sino que personas que vayan a tener una buena administración técnica, con honestidad y realmente con una voluntad de llevar una política de Estado para mejorar. Ahora, doctora, usted menciona de que existe la posibilidad, pues vamos a dejarlo en supuesto, no podemos tampoco aseverar, de que las actuales autoridades no tienen nada planificado. Doctor, ¿qué tan fácil va a ser o qué tan complejo comenzar de cero entonces, si no hay un plan de contingencia previo? Fíjese que hay algo muy interesante, y es que, en primer lugar, pues, el hecho de haber cambiado las autoridades en total de la nación, abriga una esperanza. Y tanto los médicos, enfermeras y profesores somos capaces de organizar situaciones en nuestras comunidades en contingencias tales como una llena, una inundación, una limpieza. Entonces yo creo que es de volver a esas fuerzas que ya conocemos los médicos, ya conocemos, como decía Ligia, el conocimiento técnico. Ya sabemos que los patronatos, que los barrios, que las colonias, que hay juntas de agua, que hay juntas de trabajo en las comunidades rurales y urbanos marginales. Ya conocemos las autoridades. Y como dice Ligia, se necesita de personas que crean que debemos cambiar. Ese es lo primero. No que a mí me van a dar una bolsa solidaria, no que me van a dar un puesto político, no. Sino que creamos firmemente que podemos realizar un cambio en la comunidad. Y yo le voy a decir que cuando yo estuve en servicio social en Huinope, en un año, juntamos las fuerzas locales, se construyó un nuevo centro de salud, se incrementó en una manzana de tierra para el centro de salud,
se aumentaron los servicios en un año, o sea que la capacidad de organización ya existe. Solo se necesita tener ganas de hacerlo, entre todos, médicos, educación, padres de familia y las autoridades locales. Ya están las estructuras en cada parte. Yo creo que solo es cuestión de organizarnos y sentarnos y, como dice la doctora Ramos, tener las ganas de hacerlo, independientemente, porque como dije anteriormente, son nuestros niños los que queremos que vayan otra vez al parque, a la escuela, a aprender. Yo creo que eso debe prevalecer, ese pensamiento en nosotros, para tener la suficientemente capacidad de sentarnos y organizarnos. Yo creo que aquí es de organizarse. Obviamente esto necesita de dinero para poder decir cómo vamos a restablecer las aguas en las escuelas, cómo vamos a ver la condición de los pupitres en las escuelas, las aulas de cómo están las persianas, cómo están las ventanas, cómo están... Me explico, entonces los techos. Entonces yo creo que esto es lo que conlleva de repente un trabajo bien arduo por parte de la autoridad de educación, pero que no creo yo que sea imposible y que, como le decía, el primer trimestre creo que tendríamos que enfocar nuestras fuerzas, agarrar las personas que van a organizarse en eso y poder determinar y tener un plan, por lo menos en 3 meses, para poder establecer cómo van a volver nuestros niños a la escuela. Doctora Ramos, yo quisiera hacerles esta consulta a los dos, desde su punto de vista como expertos en el área de la salud. ¿No existe un temor por parte de ustedes de que al volver a clases presenciales con los menores de edad, los casos se disparen, las personas, las familias, los núcleos familiares, todos terminen contagiados de COVID? ¿No existe ese temor, doctora, o sí ya se ha también planteado a futuro? Mire, si de este momento vuelven a clases sin tener un plan, sí existe ese temor. Pero una vez vacunados, creo yo que ese temor disminuye bastante. Yo creo que este gobierno entrante, a pesar de que no tenga ya el gobierno saliente un plan, ellos han tenido un mes donde han estado trabajando. Creo yo que desde que ellos empezaron a hacer el plan de gobierno ya tienen más o menos una visión. Y como dice Darío, no pueden regresar los niños si no tienen, en mi opinión, las dos dosis. Y 3 semanas después de la segunda dosis, que es cuando ya tienen la inmunidad. Entonces hay suficiente tiempo, solo es de sentar ya los lineamientos y en ese tiempo ya tener un plan organizativo. Si los niños regresan a clases sin las vacunas, el riesgo es grande de que se aumenten más los casos de COVID y en las personas que no se vacunaron mueran. Pero si los niños regresan con sus 2 dosis y a la 3ª semana de la segunda dosis, yo creo que eso disminuye y no da tanto temor. Doctora, gracias. Doctor Zúñiga, también estaríamos hablando entonces que con lo que apunta la doctora Ramos, en junio estaríamos retornando a clases presenciales. Pues yo creo que tenemos un trimestre. Lo primero, apartamos de que venga la vacuna. Y una vez que y mientras viene la vacuna, yo creo que, como decía la doctora, ya tienen un mes, las nuevas autoridades, me imagino que tienen un plan, y ya en unos, yo diría 40 días es bastante tiempo para poder saber cuál es la condición de las escuelas, donde las comunidades deben organizarse con las autoridades escolares para saber cuál es la condición de sus escuelas a nivel público y privado. O sea, la educación de nuestros hijos no tiene precio, y yo creo que la niñez no tiene precio. Y en ese sentido, pues, la vacunación es lo primero, y con eso darle tiempo a educación y salud de tener un plan junto con la comunidad para poder dejar nuestras escuelas en las mejores condiciones para que nuestros hijos vuelvan. Doctor, considero yo que un punto importante en este plan sería fomentar, no sé si llamarlo así, un triaje en el centro educativo de repente, o una sala especial para aquel niño que presenta algún síntoma de repente, ¿no? Yo creo que más allá de eso, Efer, está la educación de nuestros niños, la presencia de la Secretaría de Salud. Como bien decía, tenemos un personal que está entrenado en COVID. Ya creo que a estas alturas nosotros, los doctores, enfermeras y personal técnico y personal de laboratorio, microbiólogos y todo, farmacia,
conocemos cuáles son las medidas para enfrentar la propagación del COVID. Y creo que es importante la presencia, en este caso, de ver cómo se integra la Secretaría de Salud en la prevención, en la detección de casos, como dice usted, a través de trajes. Habría que verlo cómo se puede hacer, pero sí se puede, digamos, tener una vigilancia escolar del comportamiento de enfermedades, porque el hecho de que vuelvan otra vez los Estados niños Unidos por no solo va a darnos a nosotros la oportunidad de COVID, sino que de otras enfermedades virales que pueden hacer un brote. Y entonces en ese sentido tenemos que estar listos, no solo los pediatras, todos, papás y comunidad entera, porque como le digo, vamos a hacer que nuestros hijos vuelvan a concentrarse en una escuela y a combinarse todas las floras bacterianas, virales que podamos adquirir, y esto pues nos puede dar nuevos brotes de otras enfermedades que han estado dormidas por el hecho de que no estamos en contacto los niños en las escuelas. Es que a pesar de que el trabajo yo creo que va a ser arduo, pero creo que se puede hacer. Y creo que el hecho de que las vacunas no han venido nos da el tiempo suficiente para organizarnos y prever estas situaciones para nuestras niñas. Doctor Darío, doctora Ligia, nos van a permitir por favor nuestra última pausa comercial en este espacio para luego volver de la misma a tener sus impresiones en torno a esta temática que hemos tocado el día de hoy, las vacunas pediátricas, para que de manera presencial los menores, los mayores, mejor dicho, de 5 años ya puedan volver a los centros educativos a recibir el pan del saber. Nos acompañan vía Zoom la doctora Ligia Ramos, quien es la presidenta de la Asociación de Médicos del Seguro Social aquí en la capital, y en nuestros estudios el reconocido pediatra Darío Zúñiga, quien nos hace su honor pues el día de hoy de estar con nosotros y compartir esta temática. Vamos a la pausa, no nos cambie, volvemos con más después de la misma. Bueno, hemos coincidido con el doctor Darío Zúñiga del trabajo en conjunto, que es primordial, doctor. En medio de esta crisis que vivimos por la pandemia, la doctora Ligia Ramos también, que nos acompaña vía Zoom, nos ha dado también pues, su apoyo en torno a esto. Es crucial de que los padres de familia, las autoridades de la Secretaría de Educación, las autoridades de la Secretaría de Salud, los gobiernos municipales también se junten, se unan, se fortalezcan para, de manera prudencial y de lo más segura posible en temas de salud, los niños puedan regresar a los centros educativos este mismo año, una vez que se les vacune contra la COVID-19. Doctor Darío, yo le agradezco mucho por su tiempo, por su espacio. Sus últimas palabras, por favor, en torno a esta temática que hemos conversado hoy. Sentémonos a platicar sobre cómo van a volver nuestros niños. Esperemos la vacuna. Si usted es mamá y papá y me está escuchando, al igual que yo, prefiero que estén vacunados antes de que empiecen clases. Ya llevamos 1 año y medio en clases virtuales. 3 meses más no les van a hacer daño a nuestros niños, pero tenemos que llevarlos de vuelta al aula de clases de la mejor y más forma segura posible. Yo creo que es importante que tengan las vacunas y que tengamos paciencia para que nuestros hijos no tengan esa oportunidad nefasta de adquirir COVID y morir por el mismo. Yo creo que debemos cuidarlos. Y ya conocemos la enfermedad y ya sabemos cómo se previene, así que esperemos la vacuna para nuestros pequeños. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Ha sido un honor para nosotros. Doctora Ligia Ramos, también agradecemos por su tiempo. Sabemos de que tenía pues, que atender a algunos pacientes y ha tomado su espacio para podernos dar sus impresiones en torno a esta temática. Sus últimas palabras también, por favor, doctora. No, bueno, igual que Darío, creo que lo más importante es ponernos de acuerdo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Padres de Familia. Yo creo que una vez se ponga la primera dosis de la vacuna, tendríamos aproximadamente 6 semanas para tener la inmunidad para que los niños regresen. Creo yo que lo más correcto es lo que dice Darío, esperemos las vacunas. La primera dosis, de ahí a las 3 semanas se pone la segunda dosis y después a las 3 semanas pueden exponerse, así que en total serían 6 semanas. Nos queda tiempo para organizarnos. Los niños necesitan socializar, así como los adolescentes, porque todo esta pandemia y este encierro también
no les ha ido bien psicológicamente, necesitan tener su mente en el aprendizaje, en socializar con sus compañeritos, pero necesitamos tener esa seguridad. Entonces, no corramos en conseguir la vacuna, corramos en que los centros educativos tengan lo esencial, ¿verdad?, para que ellos regresen, pero esperemos las vacunas. Totalmente de acuerdo y bueno, muchas gracias por la participación y yo me retiro porque tengo pacientes ahorita en el Seguro Social, sí. Así que un abrazo para todos. Un abrazo, doctora. Muchísimas gracias por siempre su aporte con nosotros, darnos siempre su espacio y le deseamos un feliz y bendecido día. Gracias. Muchísimas gracias. La doctora Ligia Ramos, presidenta de la Asociación de Médicos del Seguro Social aquí en la capital, y en nuestros estudios estuvo también el reconocido pediatra Darío Zúñiga. Hablando sobre la temática de la vacuna pediátrica contra la COVID-19, la misma va a ser pues aplicada a los niños mayores de 5 años para que, como ya lo mencionó el doctor Zúñiga y la doctora Ramos, podamos dentro de unos 3-4 meses aproximadamente poder volver a clases presenciales a nivel nacional. Un trabajo en conjunto que tienen que realizar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, los padres de familia, los maestros, las alcaldías, las juntas de agua, las comunidades, los patronatos en las colonias. Es un trabajo de todos para que nuestros niños, como lo mencionó el doctor Darío, puedan retornar a las aulas y obtener el pan del saber. Nosotros hacemos una pausa, no nos cambie porque al volver tenemos mucho más aquí en Honduras.